Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, a Efesios. Estamos en Efesios capítulo 4 y como muchos saben, pues la primera mitad del libro de Efesios se enfoca mucho en doctrina, mientras que la segunda mitad, capítulo 4, 5 y 6, se enfoca mucho en el deber, nuestra responsabilidad de vivir lo que ya sabemos, y gracias a Dios por la gracia de conocer la verdad. Como dijo Cristo, la verdad nos hace libres, pero es muy importante que seamos diligentes a poner en práctica todo lo que aprendemos y debemos saber que pues una de las marcas de un cristiano verdadero es su arrepentimiento. Y no es correcto decir, me arrepentí hace tantos años. Bueno, sí es correcto, pero empecé a arrepentirme desde hace tantos años. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento es continuo, todos los días, arrepintiéndonos, cambiándonos, dejando que el poder del Espíritu Santo reposa en nuestras vidas para que seamos más santos, más justos, y que se vea por las acciones justas de los santos, que es lo que nos dice aquí en la palabra de Dios. Entonces, por favor, estamos viendo Efesios capítulo 4 y estamos leyendo desde el verso 26. Y la palabra del Señor dice así: airaos, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de su boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristen al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Que Dios bendiga su palabra santa. Entonces, empezando desde el versículo 26, la primera pregunta que debemos hacernos es esto: ¿es posible enojarse sin pecar? Y la respuesta es que sí. Aquí mismo está diciendo que airaos, pero no pequéis. Y muchos tienen la idea, cuando se menciona que Cristo sí se enojó, pues se mencionó, hasta volteaba la mesa de los cambistas, y se menciona ejemplos cuando el Señor Jesús estaba enojado. La Biblia menciona muchas veces del enojo de Dios, de su furia, y a veces nosotros decimos, sí, pero Él es Dios y nosotros no somos Dios. Entonces realmente no podemos enojarnos porque no somos Dios. Y cuando nosotros nos enojamos es malo, cuando Dios se enoja es bueno. Realmente eso no es la verdad. No es la verdad, porque en este mundo hay muchísimas injusticias. Y el creyente padece, y la palabra de Dios dice que debemos sufrir el agravio, pero muchas veces podemos enojarnos por la injusticia.
Aquí mismo la palabra de Dios nos dice, nos manda que sí, dice, airaos, pero no pequen. Es posible, pues, airarse sin pecar. Pero notemos esto. Así hay muchos ejemplos, ya mencioné de ejemplos de cuando Cristo se enojaba en el templo. Podemos escuchar de personas que hacen injusticia, tal vez en el gobierno, tal vez de una persona que les robó todos sus ahorros. Hay muchas personas que pues hacen engaños, te ofrecen algo, te venden algo y uno se va con pues la finta. ¿Y qué hacen? Pues entran y después resulta que no es. ¿Y cómo se sienten? Se sienten enojados. No es malo eso. Es la reacción correcta. Yo creo que si alguien hace una injusticia hacia su familia, hacia su esposo, o algo pasa y no siente algo, yo diría que estaríamos mal, que no sentimos alguna molestia, algún enojo. Debemos, cuando hay desobediencia de parte de los hijos y atentan en contra de sus padres con una rebeldía fuerte, si los padres no reaccionan y se quedan muy pasivos, yo creo que estarían mal por permitir pues una desobediencia tan fuerte. Debe haber una reacción. Y esa reacción es enojo, es ira. Pero la pregunta ahora que tenemos, y esto es muy importante en el verso 26. Aunque la ira es justificada, aunque el ojo, algunos lo llaman ira santa o enojo justo, la de Dios y también la de los creyentes. ¿Es legítimo permanecer enojado? Notemos lo que dice el verso 26. Pero no pequen, no se ponga el sol sobre su ira. Aunque sea pues enojo justo, ira santa, aunque sea correcto, ese enojo no debe permanecer. Yo sé que debemos tener cuidado porque puede ser que por alguna razón, como mencioné, alguna actitud de parte de los hijos, algún pleito pues en el matrimonio. Sí, dice que no se ponga el sol sobre su ira, que quiere decir es que ese pues enojo debe permanecer por muy poco tiempo. No debe durar y no debemos tomar el versículo tan literal donde tiene un pleito, por ejemplo, en matrimonio, se pelean en el desayuno y en la comida siguen peleando porque se siente con derecho a pelear hasta la noche, ¿verdad? Eso no es que la Biblia dice, puedo pelear contigo en la comida y todavía más en la cena porque Dios me dio hasta la noche. No es correcto. Es impropio, no hay sabiduría. Lo que está diciendo es que después del enojo justo, después de la ira santa, debe haber un perdón, debe haber una reconciliación, se debe hacer todo lo posible. Es interesante cuando consideramos las palabras del Señor Jesús, hablando acerca de la reunión, de la adoración y de ofrecer a Dios sacrificios, de ofrecerle ofrenda y todo eso. Dice, si tu hermano peca contra ti. Así, dice que uno debe ir con esa persona. Y cuánto más si es nuestro cónyuge. Cuánto más si son nuestros hijos, que no debe permanecer esa relación fracturado,
en pleito, diferencias grandes. E incluso yo les ruego que nosotros seamos muy conscientes a no llegar a participar de la cena del Señor y llegar a orar al Señor y sin que primeramente hemos arreglado esa diferencia y esa rotura de comunión. No vayan a ser como muchos después de escuchar lo que yo apenas dije: es que no fui a la iglesia. ¿Y por qué no fue? Es que estoy peleando con mi esposa. Y como usted dijo que no es bueno participar, decidimos no ir. ¿Eso es lo correcto? Por eso Dios dice que no se ponga el sol, que ese tiempo debe ser muy corto, muy breve. Muy breve, entre lo más rápido posible. Se puede manifestar nuestras indiferencias, se puede decir: esto realmente me molestó, me hizo enojar, sentí bien triste por lo que has hecho, pero después de hablar debe haber perdón. Debe haber un intento de una reconciliación. También la palabra de Dios nos dice esto, y esto es muy importante, que no solamente es un peligro que ese enojo permanece, pero ¿cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son los peligros cuando nosotros permanecemos en ese estado de ira? Cuando el enojo sigue y permanece, porque muchas veces, dando consejería y platicando con muchos matrimonios o con hijos, y ¿qué pasa? ¿Cómo los puedo ayudar? ¿Sí llegó su esposo contigo para reconciliarse? Sí, pero ahorita no quiero hablar. ¿Por qué? Es que estoy muy enojada. Entonces, cuando no sé, pero necesito mi tiempo. ¿Han escuchado algo así? ¿O lo han vivido? Pues nosotros sí lo hemos vivido. ¿Es correcto? ¿Es correcto? ¿Son correctas esas actitudes? Míralo, ¿cuáles son las consecuencias? Vean por favor lo que dice en el verso 27. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den lugar al diablo al permanecer en el estado de enojo. Cuando la ira sigue y no hay una diligencia para perdonar y para reconciliar, para ponerlo atrás, cuando permanece, estamos inconscientemente, espero decir inconscientemente, ¿verdad? Estamos dando lugar al diablo. Muchos, por decir: es que necesito mi tiempo, hemos platicado y hemos decidido que cada quien necesita su espacio por un tiempo. ¿Dónde se escucha ese tipo de consejo? En el mundo siempre lo dicen: ay, mi hermanita, creo que tú necesitas tu tiempo. Creo que no deben tratarte así, tú tienes que respetarte a ti misma. Date tu tiempo, sal de ese lugar, sal, y ¿sabes qué? También tú mereces algo mejor. ¿Y qué están aconsejando? Están siendo utilizadas por el diablo para que haya una separación. Hablando del matrimonio es muy importante, porque ¿cuál es el mandamiento principal del matrimonio? Algunos me dirán: ya sé, Efesios 5, ¿verdad? Bueno, Efesios 5 es
fundamental para el matrimonio. Pero el mandamiento más básico de todo el mandamiento, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en Génesis 2, donde el matrimonio fue instituido. ¿Y cuál es el mandamiento principal? Pues tiene dos partes. Deja a tu padre y tu madre y únete. Únete y se unirá a la mujer. El consejo de Dios es siempre únense. No se separen. Eso es la mejor manera de reconciliarse, de seguir adelante. Y sobre todo, de cómo no permitir y dar lugar al diablo. Eso es lo que destruye familias. Y es lo mismo los jóvenes. Los jóvenes se sienten alguna diferencia con los papás. ¿Y cuál es el primer pensamiento que tienen? ¿Qué me pasó a mí cuando tenía yo pues tan pocos años y molesto y todo? Yo quería salir de la casa corriendo con mis amigos. ¿Eso me ayudaba? ¿Cuántas señoritas por alguna diferencia y molestia con sus padres, el diablo los convence de escapar de su casa? ¿Y dónde terminan muchas veces? ¿Cuál es el fin de su vida? ¿Todo por qué? Lo que me da más tristeza, hablando del enojo, cuando ya se está dando consejería, volviendo otra vez al tema de los casados, de las parejas, es que estamos peleando y necesitamos a consejería. Ya se está hablando de salir y lo más interesante es cuando llego y pregunto, perdón si puedo preguntar, no por ser metiche, pero ¿qué causó todo esto? Ni me acuerdo, era un pleito de algo, ni siquiera era importante. Muchas veces así inicia, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a ver los siguientes versículos. ¿Cómo puede algo tan insignificante terminar en un pleito tan grande? Número 1, dice aquí, bueno, hace una pausa aquí en el verso 28. Al parecer el verso 28 no tiene mucho que ver con el contexto, porque todos los versículos tienen que ver con ira, con enojo, con pleitos, con gritería. Pero de repente nos menciona: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje. Lo que está diciendo es que la nueva vida en Cristo es completamente diferente que la antigua. ¿Y por qué es importante mencionar esto? Yo lo considero como una ilustración, como un ejemplo de por qué debemos cambiar. Yo, antes de conocer a Cristo, sí andaba yo con muchos de los jóvenes malos, y algo que pues pasaba muy seguido es que cuando íbamos a las plazas, cuando íbamos a diferentes lugares, siempre, y para quedar bien, presión social, y decían: oye, yo quisiera tener eso, pues dile a Marcus, él sí lo roba. Y yo, para ser popular y para ser reconocido, tonterías de jóvenes, ahí estaba yo. Sí, y un día, incluso siendo menor de edad, pues terminé, me llevaron pues al lugar de la cárcel, y algo muy avergonzoso por tonterías. Pero lo interesante es, dice Dios, en Cristo, ahora en lugar de ser eso, ahora trabaja diligentemente, no para quitar sin trabajar. Ahora vas a trabajar y vas a regalar a otros. Vas a ser dadivoso, vas a dar sin esperar nada. Es un cambio completamente. ¿Y por qué se menciona en este contexto? ¿Por qué se da este ejemplo? Porque Dios sabe, el autor de este libro, Dios sabe que muchos, al tocar el tema, decir: así es, así soy, enojón.
Así tengo la cara, pues no lo puedo cambiar. ¿Han escuchado cosas así? Así nací. Como creyentes, así vamos a hablar, hermanos. No hemos sido regenerados por Cristo. No podemos decir, pues así soy de una familia enojón. Mi papá pues era enojón, mi abuelo y yo también. Y pues ni modos, así soy. No es así, hermanos. Tenemos que ser diferentes. Por eso se da el ejemplo, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y también en Cristo, por supuesto que todos teníamos mal carácter antes de conocer a Cristo, todos. Pero ahora en Cristo, Dios nos manda a arrepentirnos y cambiar nuestro carácter para que parezca más a nuestro bendito Señor Jesús. Entonces dice así: ninguna palabra corrompida salga de su boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Si ustedes estuvieran pues algo de tiempo en mi casa, pues conviviendo y conociendo a mi esposa, pues yo estando ahí, escucho este versículo seguido, constantemente, siempre está saliendo de la boca de mi querida esposa. ¿Por qué? Porque tengo 7 hijos y pues entre ellos hay diferencias. A veces uno va pasando y de repente uno va pasando y ahí va un puño. Ahí alguien quiere algo y le pide de una manera groseramente. Y a veces pues son descorteses y no tengo que explicar todo, ¿verdad? Ustedes ya saben cómo está. Pero yo creo que entre más que son, pues se nota más. Se nota el gozo, que se divierten, la armonía, el amor, pero a la vez se nota más, pues los pleitos, las diferencias. Salen algunos llorando y luego tengo que preguntar, ¿quién fue? Pero escucha a mi esposa, no hablan así, hablan lo que es buena para así hablan con gracia para la edificación. ¿Para qué lo estás lastimando? Tus palabras hieren. No hagan eso, y constantemente pues está ese ánimo. Y realmente si estamos hablando de los hijos, si estamos hablando del matrimonio, hermanos, vamos a ser honestos. Nuestros hijos hacen cosas malas. Los nietos cometen pecados. Y si hace uno enojarse, pues justamente es correcto estar molesto. Pero la pregunta es, desde ese punto de partida, ¿qué hacemos? Y algunos lo que hacen es que marcan el pecado y empiezan a remarcarlo, enfatizarlo. Tú hiciste esto, tú hiciste aquello, y empieza a ofender. Es que tú eres y ya no hay gracia. ¿Cuál es el motivo? Hay veces cosas en mi vida que no agrada a mi esposa. Hay cosas en la vida de mi esposa que no me agrada. Y es muy fácil. Hay cosas en la iglesia que no me agradan, que pasan con los hermanos. Pero si nada más remarcamos el pecado, pero no hay gracia, dice la palabra de Dios en Gálatas 6, que si alguno pues cae en el pecado, los espirituales deben restaurarlo, los que son espirituales, restaurarlo con espíritu de mansedumbre. En otras palabras, si yo voy a hablar del pecado de una persona, mi punto siempre debe ser la corrección, que sean mejores para Cristo.
Pero si remarco que mi hijo está mal en tal cosa y que hizo tal, y empiezo a ofenderlo y decir es que él es así, él es así, él es así, ¿cuándo se va a mejorar? ¿Cómo lo estoy ayudando? Porque aquí dice con gracia para la necesaria edificación. ¿Cómo será mejor después? Lo mismo entre esposos. Si vamos a hacer comentarios, siempre debe ser en vista de que seamos mejores para el Señor. Siempre buscando eso. Y por eso se menciona aquí que sea buena para la necesaria edificación. He escuchado pues un dicho aquí en México que pues sí tiene sabiduría, donde dice no busquemos culpables, vamos a buscar una resolución. Y sí hay sabiduría. A veces es necesario que veamos nuestros errores primero. A veces tenemos que reconocer en dónde estamos mal, pero ya que se dijo eso, vamos a buscar una resolución, vamos a buscar ser edificados, vamos a buscar ser mejores. Entonces, me gustaría hablar con ustedes, y esto se aplica especialmente acerca de la disciplina de los hijos. Ya hicieron un mal. Y dice, hermano, ¿usted cree en la disciplina punitiva? ¿Cree en la vara? Sí, hermano, sí, hermana, por supuesto que sí, está escrito. Si no lo hacemos, estamos cometiendo nosotros también algún mal, al no disciplinarlos de tal forma. Pero, ya que pasó, ya les di con la vara, ¿ahora qué pasa? Para muchos, ahora vete. Pero no termina ahí. ¿Qué hace falta? La corrección. Así, la gracia, la edificación, por ejemplo, el abrazo. Ya se disciplinó, ahora el abrazo, y ahora, a ver, estos son los versículos. ¿Qué hiciste? Mentiste a tus padres. Ahora, por favor, copia estos 5 versículos en un cuaderno, y cuando ya los tienes memorizados, vuelve con nosotros. ¿Cuál es el punto en hacer eso? ¿Que duela su mano? ¿A qué estamos buscando? Estamos buscando la gracia para la necesaria edificación. ¿Para qué? Para que no lo haga después. Para que haya cambios. Es muy importante estos versículos. Yo no quiero decir que nada más son prácticos, son doctrinales que impactan nuestra vida y cambia la relación con nuestros hijos y también como matrimonios en Cristo. Veamos por favor el verso 30. Dice que no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Es interesante, hemos citado este versículo muchas veces, pero no sé si se han dado cuenta el contexto. Considerando el contexto, ¿cuál es la manera más rápida de perder la plenitud del Espíritu Santo? Considerando el contexto. Una de las maneras más rápidas de perder la plenitud del Espíritu Santo es permanecer en un estado de enojo, airado, peleando, discutiendo, palabras corrompidas saliendo de nuestra boca. Consideren por favor el verso 31. Porque la plenitud del Espíritu Santo, ¿qué es? Es, cuando dice sean llenos del Espíritu Santo, no está hablando como un vaso de agua. Así un vaso de agua donde el vaso está lleno y decimos pues ya se llenó el vaso y
Eso no es plenitud del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. La palabra llenura aquí nos habla de lo que nos controla. Así como la ira nos puede controlar, nos puede cambiar nuestro ser, así como el vino nos puede controlar. Ya no tenemos control de nuestros 5 sentidos. Considerando esto, veamos lo que dice el verso 31. Quítense de ustedes toda, y dice, amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Yo estoy convencido que estas palabras están puestos en un orden muy específico, que no se debe mover las palabras. ¿Por qué? Porque todo inicia con una amargura interna. Ese es donde inicia todo. Un ejemplo. Ahí está el esposo y algo pasa. Ya la esposa tal vez comenta algo y el esposo de repente explota con ira. Y cuando explota con ira, la esposa pregunta, ¿pero por qué te estás enojando? ¿Por qué te estás levantando la voz? Te estoy hablando con calma y bonito. ¿Por qué te estás poniendo así? ¿Y cuál es la respuesta? Es que me haces enojar. ¿Sí han escuchado algo así? ¿Será que eso es cierto, hermanos? Así lo ocupamos mucho. Otros dicen, es que me estás provocando. Esa palabra es un poco más cierto, un poco más real, pero debemos entender qué realmente significa provocar. Cuando estamos ocupando la palabra provocar, debemos entender que cuando estamos provocando a una persona, solamente podemos sacar de ellos lo que ya está morando internamente. Un ejemplo. Pregunta a algún hermano, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias a Dios. ¿Estás firme? Gloria al Señor que sí. ¿Y cómo andas con Cristo? En victoria. Gloria a Dios, qué bueno, ¿no? Después se va, se da la vuelta y hay una mujer que anda ahí con su minifalda y de repente sus ojos casi se salen de su cabeza, ¿no? Entonces yo pregunto, ¿quién tiene la culpa? Si somos maduros diríamos los dos, así las dos personas. Tanto la mujer que está, pero él también está mal. Porque aunque pensaba que andaba bien, no sabía que internamente había lujuria ya por dentro. Entonces sí es cierto que ella lo provocó, pero solamente sacó lo que ya había dentro. Entonces si alguien me dice, me haces enojar, eso sí no es cierto, porque el enojo ya estaba dentro, porque no está lleno del Espíritu Santo. No está siendo controlado por el Espíritu su vida, y por eso tan fácil se prende y se enoja. ¿Por qué? Porque hay amargura ya por dentro. Ya está ahí. Y después que menciona amargura, mira lo que más menciona: enojo. Eso no lo tengo que dar mucha explicación. Ya empiezan a hacer pues caras, ya mal gestos, ya palabras negativas, ya están enojados. ¿Por qué ira sigue después? Porque ira, ya estamos hablando de una explosión de repente, arranques de ira. Y como dice, es que me hiciste enojar. Tú dices, no, pues ya estabas enojado todo el día.
Todo el día, desde que, como dicen, que te despertaste con el pie izquierdo no, todo el día no te hice nada, de por sí así has estado. Y es cierto, pero ira ya es diferente. Ya hay una explosión. ¿Y qué sigue después de ira? Es interesante que menciona gritería. Porque ya no está comunicando, ya no está hablando, sino que ya está levantando la voz. Y aunque la otra persona dice, pues te escucho bien, ¿por qué estás levantando la voz? Es a consecuencia de la ira. ¿Qué dice Proverbios 15:1? La blanda respuesta, pues quita la ira, pero cuando ya la esposa empieza a gritar, la esposa dice, no, pues también mis chicharrones truenan. Y ella empieza a gritar. ¿Y cuál es el resultado? Es una competencia para ver quién puede gritar más. ¿Y cómo termina eso? Pues ¿cuál es la siguiente palabra? La siguiente palabra es maledicencia. Ya no están alzando la voz, sino ya están ofendiendo. Ya son palabras mayores, ya están tratando de herir, ya no están buscando hablar con gracia para que haya edificación. ¿Cuál es el motivo? El motivo es herirlos lo más que se puede con palabras malas, palabras corrompidas, que se mencionan en el verso 29. Y yo creo que ya la escena ya es muy triste. Ya la escena es... ya los hijos empiezan a encerrarse en su cuarto porque les duele. Ya no quieren escuchar, luego se meten, se esconden y ya lágrimas están llenando en sus ojos por todo lo que está pasando. Pero no termina ahí. Cuando no se pone el sol, cuando no cortamos atajo a la ira y el enojo, ¿qué pasa? No termina con herir con palabras. ¿Qué sigue? Y toda malicia. ¿En qué cambia maledicencia y malicia? La primera son puras palabras, la segunda ya son acciones. Y están actuando en contra, en este contexto, en contra de su pareja. Deja a tu padre y tu madre y únete a tu mujer, porque ya no son dos, sino una. Pero ya no creen la unidad, porque están compitiendo. Están viendo a su pareja como si fuera enemigo, como si fuera del otro equipo. Están buscando herir, lastimar y hacen acciones para derrotarlos. Por supuesto que no hay llenura del Espíritu Santo. El Espíritu no nos guía a esto. ¿Y qué dice Dios? Debe haber un arrepentimiento. Primeramente debemos quitar eso. Quitarlo, arrancarlo. Si tu mano es causa de pecar, córtatelo. Hermanos, no vamos a cortar nuestras lenguas, pero sí vamos a matar al pecado. Vamos a crucificar la carne. Vamos a levantarnos en la mañana y dedicarnos a orar y leer las Escrituras y rogar a Dios, por favor, ayúdame a crucificar la carne. Y aparte de quitar, hermanos, el arrepentimiento no es solamente dejar el pecado. No es solamente volver del pecado, es volver hacia Dios. Entonces, si estoy dejando todo eso, debe haber un cambio. Antes sean benignos unos con otros. Debe haber algunos dicen, mejor no digo nada para no ofender. No, tienen que hablar, tienen que aprender a hablar diferente.
hablar con amor, hablar con benignidad, siendo misericordioso. Debe haber, lo que dije muchas veces, perdón. Hablando con algunas personas en consejería matrimonial o problemas con los padres y los hijos, muy seguido, no sé por qué, pero muy seguido escucho esto: hermano, sí perdono, pero no olvido. ¿A qué me refieren a qué quieren decir con eso? Pues número uno, me están diciendo que no están dispuestos a perdonar. ¿Qué es ser perdonados en Cristo? Dios está comprometido por el Evangelio, porque lo que estamos haciendo en estos pasajes, estamos poniendo en práctica el Evangelio en nuestros hogares, en nuestras vidas. Así yo para con mis hijos, sí pecan, sí desobedecen, sí hacen todo esto, pero ellos deben ver el Evangelio en mi vida y en la de mi esposa. Muchas veces así no lleno las expectativas de mi esposa, pero ella en su vida me está enseñando lo que significa el Evangelio. Lo que Dios ha hecho con ella lo hace para conmigo. Y yo, cuando yo veo que hay algo en la vida de mi esposa, no estoy buscando así matar a ella, tengo que matar la carne. Debo poner en práctica lo que Cristo hizo por mí en su vida y buscar que ella sea edificada. Y eso quiere decir perdonar. Yo creo que todos estamos de acuerdo que no olvidamos muchas cosas, pero Dios técnicamente, Él sabe todo. Él sabe lo que hemos hecho, pero ¿qué es lo que Dios nunca hace? Por el Evangelio, Dios, cuando uno cree en Cristo y son perdonados, Dios promete, dice Hebreos, y no me acordaré más de sus pecados, que significa que ya no los saca a la luz. Ya no los saca a la luz. Cuando llega al cielo no van a preguntar, hey, pero acuérdate que hiciste esto y esto, es porque jamás saldrá a la luz. Fue sepultado en el océano más profundo de todo. Jamás. Y ahí saben ustedes por los canales de ciencia que ni hay luz allá abajo. Dios ya no lo saca a la luz. Entonces, cuando se vuelve a enojar y lo primero que usted hace, hermano y hermana, acuérdate que la otra vez, hermanos, eso no es el Evangelio. Eso no es lo que Dios ha hecho con nosotros. Eso no es perdonar. Dice aquí, como Dios también les perdonó a ustedes en Cristo. Y gracias a Dios que tenemos el ejemplo máximo de cómo hacer todo esto, de exactamente como Dios ha hecho con nosotros. Yo escucho muchas veces, es que ya no lo soporto. Hermanos, ¿saben cuántas veces yo he dado muchos motivos y razones a Dios para ya no soportarme? ¿Cuántas veces yo he actuado y he dado a Dios todos los motivos? Marcus, otra vez, lo mismo. Y Dios nunca me ha dicho eso, sino que me ha levantado y me ha dado gracia para comprender más su palabra, para ser diferente. Y gracias a Dios, hermanos, ¿quieren animar a mi esposa? Dile terminando, Dios no ha terminado con Marcos. Gracias a Dios, es la verdad. Si ella se pone triste y dice, no, Y pueden preguntarla y decir, ¿Marcus vive todo esto al 100? Les adelanto que no.
pero gracias a Dios, Dios está obrando, tanto en mí como en ella, y estamos buscando vivir el Evangelio en nuestras vidas y en nuestros hogares. Que Dios haga lo mismo para que, hermanos, quieren tener una iglesia local excelente y vibrante y dicen, pues quisiéramos tener una iglesia local. Hermanos, la iglesia local no hace familias sanas. Familias entregadas a Cristo hace iglesias locales fuertes, no viceversa. Si queremos ver un cambio en la iglesia local, tenemos que empezar en casa. Que Dios bendiga su palabra. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra y rogamos que podamos vivir el Evangelio en nuestras vidas, para con nuestros hijos, en nuestros matrimonios. Señor, seas glorificado, seas exaltado, y rogamos, Señor, que podemos vivir glorificándote, quitando de nosotros estas palabras, toda amargura, quitando también, Señor, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Que podemos actuar por gracia, por amor, buscando que seamos edificados, Señor, para que podamos amarte más, servirte más y adorarte en espíritu y en verdad. Y esto lo pedimos en el nombre, sobre todo nombre, del Señor Jesús. Amén.